Una de las desventajas entre la compraventa internacional y la compraventa común es que en la compraventa común, como comprador y vendedor están en una sola plaza, el pago y la entrega de la mercadería se hace en el mismo momento y en el mismo lugar. En la compraventa internacional, como comprador y vendedor están en distintas plazas, esto no se puede hacer. Entonces, hay que hacerlo en dos tiempos. O el comprador paga primero y después el vendedor le entrega la mercadería, o el vendedor entrega la mercadería primero y después el comprador paga. Y esto de hacer el pago y la entrega en forma diferida puede llegar a producir incumplimientos. Por ejemplo, el comprador paga y después el vendedor no le entrega la mercadería que compró o la entrega fuera de tiempo, etc. Y al revés, si el vendedor entrega primero la mercadería, puede ser que el comprador después no pague. Por eso, para garantizar el cumplimiento de las dos partes, existen los instrumentos de cobros y pagos internacionales. El más utilizado y el más conocido es la carta de crédito. La carta de crédito la inicia el importador. Después de que las partes se ponen de acuerdo en las particularidades de la compraventa, el precio, el tipo de mercadería, el Incoterm que van a utilizar y todas las cuestiones referidas a la compraventa, el importador va a su banco, al banco llamado emisor o iniciador, que es un banco de su país, y solicita una solicitud justamente o un formulario de apertura de carta de crédito. Este formulario o solicitud de apertura de carta de crédito la va a completar con todos los datos de la operación. Como dijimos, tipo de mercadería, Incoterm utilizada, quién se va a hacer cargo de las distintas cosas, el precio, etc. Una vez completada la solicitud de la carta de crédito, la entrega a su banco, al banco emisor. Al mismo tiempo que entrega la solicitud de carta de crédito, garantiza el pago de la operación. Esto puede ser depositando en el banco el dinero en efectivo o gestionando un crédito en el banco de su país. Una vez hecho esto, el banco emisor envía al exterior la noticia de la apertura de la carta de crédito y se la envía al banco llamado corresponsal o banco negociador o notificador, que es un banco del país del exportador. El banco se denomina corresponsal porque en general, si bien se puede utilizar cualquier banco, en general se utilizan bancos que tienen contrato de corresponsalía, porque los bancos que tienen contrato de corresponsalía envían dinero y documentación en forma gratuita y esto abarata un poco este instrumento. El banco corresponsal, cuando recibe la noticia de la apertura de crédito, le avisa a su cliente, al exportador, que ya hay una carta de crédito abierta a su nombre. El exportador inmediatamente embarca la mercadería y recibe la documentación de embarque. Recordamos que la documentación de embarque es el título de la mercadería y que finalmente la tiene que tener el importador para poder retirar la mercadería de la aduana, si no, no la puede retirar. El exportador entonces entrega la documentación de embarque al banco corresponsal, al banco de su país. Esta documentación de embarque, además de ser el título de la mercadería, está descrito todo lo que se embarcó, con todo el detalle completo de lo que se embarcó. El banco corresponsal, entonces le envía la documentación de embarque al banco emisor. El banco emisor recibe la documentación de embarque y controla que lo embarcado coincida con lo que declaró el importador en la solicitud de apertura de carta de crédito. Si coincide lo embarcado con lo que declaró el importador en la solicitud de apertura de carta de crédito, le envía la orden de pago al banco corresponsal. Y a su vez, el banco corresponsal le da la orden de pago o la orden de cobro al exportador.
y a su vez el banco emisor le entrega la documentación de embarque al importador y el importador desaduana la mercadería, retira la mercadería de la aduana. Como podemos ver, es un documento muy seguro. El importador, comprador, no puede dejar de pagar porque el pago ya está garantizado al inicio de la operación de este documento de cobro y pago. Tampoco el exportador puede dejar de cumplir porque si no entrega la mercadería no cobra, y si entrega una mercadería distinta de la que arregló en ese convino en el contrato de compraventa, el banco emisor no va a liberar la orden de pago. El problema es que este instrumento es muy caro. Este instrumento, que es la carta de crédito, tiene una garantía adicional, porque puede ser que el importador cumpla, que deposite el dinero, gestione el crédito al inicio del instrumento, pero por algún problema económico, bélico o de otro tipo, o político, de repente de ese país no salen los fondos por algún motivo. Entonces, si bien el importador compró, el exportador tiene miedo de no cobrar porque es un país en el cual se dificulta que giren los fondos al exterior por falta de dólares o por alguna otra cuestión. Entonces, cuando ocurre esto, la carta de crédito tiene una garantía adicional en la cual se denomina carta de crédito confirmada. Y aquí interviene un tercer banco, que es un banco confirmador. Y ahora, después de que el exportador recibe la noticia de la apertura de carta de crédito, embarca la mercadería y recibe la documentación de embarque. Esa documentación de embarque se la da al banco confirmador y el banco confirmador directamente le libera el pago de la mercadería que exportó. Luego, entre banco emisor y banco confirmador, cierran el circuito porque el banco emisor le envía el pago al banco confirmador. Este instrumento, que es la carta de crédito, es un instrumento muy caro, como decíamos, porque los bancos tienen responsabilidad. Porque si de repente hay algún incumplimiento, el importador no recibe la mercadería que compró, el banco emisor tiene responsabilidad al controlar la documentación. Lo mismo si el exportador no recibe el pago, su banco corresponsal va a tener responsabilidad, justamente por la corresponsalía y todo lo demás. Entonces es un instrumento caro porque los bancos tienen responsabilidad. Dentro de lo que es el comercio exterior, este instrumento se utiliza cuando no hay confianza entre las partes. Cuando empieza a haber confianza entre las partes, hay otros instrumentos un poco más baratos. Ya sabemos que todos los costos lo que hacen es elevar los precios de la mercadería y disminuir las oportunidades de negocio en aquellos que intervienen en el comercio internacional. Entonces, otro instrumento que se utiliza es la cobranza documentaria. La cobranza documentaria también es un instrumento muy utilizado, pero ya no es tan seguro. Se utiliza en el momento en que las partes ya tienen cierta confianza, ya negociaron varias veces y se ve que las dos partes cumplen. Y entonces, directamente para abaratar los costos de la transacción, utilizan este instrumento. La cobranza documentaria la inicia el exportador. Eh, Después de que acordaron entre importador y exportador todos los detalles del contrato de compraventa internacional, el exportador embarca la mercadería y recibe, como en el caso anterior, la documentación de embarque y le entrega a su banco, que es el banco remitente, el banco de su país, le entrega la documentación de embarque y una letra de cambio. La letra de cambio es el instrumento de crédito utilizado en el comercio internacional. Es similar a un cheque. Esa letra de cambio, el exportador la llenó con todos los datos del importador y los montos, y está lista para que el importador la firme, como cuando uno firma un cheque. El banco remitente entonces le envía la documentación de embarque y la letra de cambio al banco cobrador, que es el banco del país del importador. Cuando el importador, el banco le avisa al importador que está
el documento de embarque y la letra de cambio en el banco esperando que la vaya a firmar, el importador entonces va y firma la letra de cambio. Esa letra de cambio ahora firmada es lo que se denomina una letra de cambio confirmada, o sea, el importador confirmó la deuda y esa letra de cambio firmada, que es como un cheque, después va a llegar a manos del exportador. Cuando el importador confirma la deuda, firma la letra de cambio, el banco cobrador le entrega la documentación de embarque y el importador va al puerto y retira la mercadería del puerto, desaduana la mercadería. A su vez, el banco cobrador le envía la letra de cambio confirmada al banco remitente, que es el banco del país del exportador, y el banco remitente le entrega la letra de cambio al exportador. El exportador después va a esperar el vencimiento de la letra de cambio y la va a presentar al cobro en el banco, seguramente el banco remitente, y el importador también al cobro va a depositar el dinero. Como ven, es un instrumento que es un poco incompleto. Si bien el importador no firma el instrumento de crédito, que es la letra de cambio, el banco cobrador no le entrega la documentación de embarque y entonces el importador no puede retirar la mercadería del puerto. Pero el problema es que el exportador ya embarcó la mercadería y la mercadería va viajando o ya está en el puerto de destino. Entonces, si el importador no paga, no la puede retirar, pero el exportador va a tener que hacer algo con esa mercadería, o retornarla y reimportarla, o exportarla a otra plaza. Otra cosa que puede ocurrir es que el exportador embarca una mercadería distinta de la convenida y el importador recién va a detectar esto cuando retira la mercadería de la aduana, después de que ya firmó la carta de crédito. Por eso es un instrumento eh, un poco inseguro, mucho más inseguro que lo que es la carta de crédito, pero es un instrumento más económico porque los bancos no controlan documentación y no tienen responsabilidad, por lo tanto la intervención bancaria es mucho más barata. También este instrumento tiene una garantía adicional, que es la cobranza documentaria con letras avaladas. El aval es una garantía, quiere decir que aquí el banco va a intervenir, el banco del país del importador, y va a salir de garante del importador. Esto quiere decir que al vencimiento de la letra de cambio, si el importador no paga, va a pagar su banco, que es el banco que sale de garante, que sale de aval del importador. Aquí lo vemos cuando la operación de compraventa internacional establece el aval bancario sobre las letras, la institución bancaria del importador garantiza el pago por medio del aval. Es decir, el banco del importador se compromete a pagar las letras aceptadas por el importador. Es decir, que si el importador al vencimiento no paga, paga el banco. Aquí hay una letra de cambio que ven que es muy parecida a un cheque, en la cual estampa la firma el importador, ahí es una letra aceptada, y luego estampa la firma del banco, por supuesto esta letra tiene que tener todos los datos completos, y ahí es una letra de cambio aceptada y avalada. Por supuesto que el riesgo de que el importador no acepte la letra de cambio sigue siendo la misma, porque si el importador no acepta la letra de cambio, el banco tampoco la avala, porque el banco le sale de garante al importador. Si el importador no firma la letra, el banco tampoco firma y la mercadería queda en el puerto del país del importador.